Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, scendi su di noi, per mezzo del cuore immacolato di Maria. Rezar una Ave María por María, para que la Virgen le ayude y también a nosotros a acoger el don de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Ave María Purísima. Le doy gracias a Dios por la bendición, el honor y la oportunidad de estar en este templo con ustedes, especialmente preparándonos para un acontecimiento tan importante como es Pentecostés. Le doy muchas gracias al Padre por su invitación y por confiarme en su comunidad. Voy a comenzar esta reflexión sobre el Espíritu Santo con una lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, desde el versículo 2, y dice: «Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú, que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios porque tanto tú como Él condenan a los demás». Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer lugar para el judío y también para el griego. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien, en primer lugar para el judío y también para el griego. Porque Dios no hace distinción de personas. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley, y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. El día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo es lo que dice mi Evangelio. Porque imagina lo siguiente: tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a los pequeños y posees en ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos.
Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Palabra de Dios. Nosotros conocemos muy bien la acción del Espíritu Santo, porque no solamente se nos ha enseñado una catequesis muy clara de lo que es Pentecostés y qué es lo que sucede con Pentecostés en la iglesia. Y claro, dependiendo de nuestro crecimiento desde la doctrina hasta el espíritu, pues hemos entrado en ese santuario de la verdad revelada, el conocimiento de Dios en el espíritu. Y precisamente el Espíritu Santo, a través de nuestro peregrinar por este mundo, camino a casa, a nosotros que somos el pueblo de Dios, nos va guiando, adentrándonos cada vez más en el santuario de esa verdad que nos ha revelado Jesucristo. Y entonces descubrimos algo muy importante, y es que Jesús, en todo lo que nos enseña en el Evangelio, nos está enseñando siempre espíritu. Es lo que le enseña. Tense en cuenta que en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo que prepara la encarnación del Mesías, todo lo que Dios les da, todo es terrenal. Les da una tierra prometida en la tierra. Les ofrece una tierra donde van a tener muchísimos frutos y cosas muy buenas en la tierra. Todo es en la tierra. Y cuando llega Jesús, que es la plenitud de los tiempos, y se encarna y comienza el final de los tiempos, viene el nuevo pueblo de Dios, la nueva creación en Jesucristo, que somos nosotros, y ya las promesas de Dios son en el cielo, son en el Espíritu, son la santa ciudad del cielo, ya no una tierra prometida en la tierra. Ya Jesús, al encarnarse, viene a sacarnos de la prisión de la tierra y nos revela el territorio en que vivimos, donde estamos abandonados, desterrados, encarcelados en el pecado, y viene a prometernos esa libertad de ese pecado si nosotros obedecemos a lo que Él nos está revelando. Pero Él, todo lo que nos está enseñando es espíritu. Des en cuenta que pasa de la circuncisión de la carne, que es física, que es sangre, y la lleva a la circuncisión del corazón, que es mística, que es espíritu, que es invisible para los ojos humanos, y ya trae un lenguaje que no es un lenguaje natural. También viene algo muy importante sobre esto, y es la forma en que entenderemos Pentecostés y que entenderemos qué es lo que Jesús nos pide en este momento de nuestra vida como católicos, es el observar con cuidado los apóstoles antes de Pentecostés. Ustedes saben que los apóstoles vivieron con Jesús 3 años y vivieron tantas cosas maravillosas, extraordinarias. ¿Qué sería lo que no vieron y lo que no hicieron ellos mismos en nombre del Señor? Sin embargo, nada de eso fue suficiente para que ellos pudiesen morir por el Señor. Todos huyeron, todos se fueron, con excepción de San Juan, pero ellos no tenían la fuerza para morir por el Señor. Por eso es que antes de la pasión de Cristo, Jesús, en una conversación con San Pedro, le dice: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso al Padre para pasarte por el trillo. Y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esto, ve a testificarle a tus hermanos. Y aquí nos damos cuenta de algo extraordinario. ¿Por qué Satanás pide permiso para hacer eso? Porque Satanás sabía que San Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo y no iba a tener el valor de dar su vida por su maestro. Y muy pronto después de eso lo negó 3 veces, que dicen la historia sagrada que fue su más grande dolor el resto de su vida. Pero Dios sabía que Pedro no tenía esa fuerza y Dios permitió que el demonio lo pasara por el trillo, porque así lo purificó y lo preparó
para la obra que Él lo había escogido, para la misión de Pedro. Pero nos damos cuenta de esto. Cuando los apóstoles vieron a Jesús resucitado, el Señor apareció 40 días, muchas veces, y ninguno de ellos tuvo la fortaleza para ir a ninguna parte en la Judea a contarle a nadie que Jesús había resucitado. Ninguno. Todos tenían todavía miedo de morir y estaban asustados de los judíos del templo que mataron a Jesús, y por eso no se atrevían a hablar de Jesús ni a decir nada. Después de ver semejante milagro del Señor resucitado, no era suficiente. Pero el Señor ya les había advertido desde antes, pero ellos no habían entendido. Él les había hablado del Espíritu Santo, del Paráclito. Y les decía, no estén tristes, porque yo tengo que irme para enviarles el Paráclito. Y Él los acompañará todos los días de sus vidas y les recordará todo lo que les he enseñado y los guiará, hablará por ustedes, y los llevará donde tienen que ir, y nos da una revelación extraordinaria de lo que es su Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega finalmente Pentecostés, hay una transformación total. Ustedes se dan cuenta que a partir de ese momento se termina el miedo, los apóstoles se lanzan a llevar las buenas nuevas del Evangelio y ya no les importa si mueren. Ellos se van con tanta fuerza que aquellos judíos a quienes ellos le temían, ahora estos judíos le temían a los apóstoles, porque no entendían de dónde sacaron esa fuerza, además los milagros, los portentos, los prodigios que les acompañaban también. Y se dan cuenta cómo San Pedro, cuando habla desde ese balcón el día de Pentecostés, no fue porque los otros apóstoles le dijeron, Pedro, tú, habla tú. No, fue el viento, el huracán del Espíritu que lo llevó al balcón y habló y todos le entendían. Y nos damos cuenta entonces, ese Espíritu de que Dios habla, ¿qué es lo que hace? Entonces, coloquémonos en el día de hoy, porque todo esto es historia sagrada y la vivimos en fe. Pero resulta que la responsabilidad nuestra no es solamente la religión, no es solamente la revelación de la palabra, no es solamente el conocimiento de la historia sagrada, la catequesis de nuestra doctrina, no. Nuestra vida en Dios es una experiencia personal con Jesucristo, con su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que entrar en el santuario de la palabra con un Dios vivo. Un Dios vivo. Saber que ese Espíritu Santo está aquí entre nosotros y está dentro de nosotros. Y que eso tiene que ser una realidad. Y lo vemos en esta forma. Cuando los apóstoles ya comenzaron a vivir la experiencia del Espíritu Santo en ellos, San Lucas nos habla en los Hechos de los Apóstoles que ellos todos los días partían el pan en las mañanas antes de ir al templo a predicar, o sea, celebraban la Eucaristía. La gente ya no se preocupaba por llevar a los enfermos, leprosos, posesos, para que les impusieran las manos los apóstoles. Simplemente los sentaban en las aceras por donde ellos iban a pasar, y cuando pasaban ellos se sanaban todos, sin tocarlos siquiera. Porque como instrumentos del Espíritu Santo que somos nosotros, la obra de Dios se hace sin que nosotros necesariamente estemos actuando en la forma que creemos que debemos actuar. Porque no es necesariamente lo que yo voy a decir, lo que voy a hacer, sino lo que va a hacer el Espíritu de Dios conmigo. Por eso, la condición número 1 para nuestro encuentro personal y la unión con el Espíritu Santo para hacer esos instrumentos verdaderos es nuestra fidelidad, nuestra santificación. Ese es el llamado. Hay mucha gente buscando la voluntad de Dios siempre. Yo viajo por todo el mundo y me encuentro gente que ya conozco antes en otras iglesias y les pregunto, ¿y cómo van?
y dicen, ahí voy, mejor, ya fornico menos, ya miento menos, ahí voy. Sí, no es ahí voy. Es que el llamado no es ahí voy, sino es que yo tengo que convertirme de verdad. Ustedes se dan cuenta que este mundo en que vivimos hoy es un mundo de procesos, de terapias, de oportunidades, de no violentar la persona. Y ese es el evangelio nuevo que advertía San Pablo que nos iba a llegar. Porque ¿cuál es el evangelio de Jesucristo? No es terapia ni proceso. El evangelio de Jesucristo es: si este ojo te hace pecar, ay, lleva al pobrecito a una terapia. Ponlo en rehabilitación, dale una oportunidad a ese ojito. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, llévalo a rehabilitación. Dale una oportunidad a ese bracito. No le hagas daño. No, córtatelo. Pero cuando hablamos así, la gente dice, pero qué radicales, cómo son de duros. Eso no tiene misericordia. Y no se dan cuenta que están atentando contra la palabra. Están atentando contra la verdad, contra Jesús, porque así habla el Señor. El Señor es: o soy de Dios o soy del diablo. Y esto suena muy incómodo para la gente que está tan acomodada en este mundo de vanidad, de velocidad, de comodidad, de placer. Entonces un discurso así es un escándalo. Pero dense en cuenta que el Espíritu de Dios viene a sacudir todo. Por eso siempre se habla de que tembló la tierra. Siempre. Dense en cuenta, San Pablo en la cárcel, ¿y qué sucede cuando se revientan las cadenas, se abren las puertas? Tiembla la tierra, porque están alabando, están cantando, él con su compañero. Y siempre en Pentecostés tiembla la tierra, y esto siempre sucede. ¿Por qué? Porque el Espíritu es un espíritu desestabilizador. No es el espíritu que llega ahí con flores para que todos canten y huelan a rosas. Claro, hay cosas bonitas siempre, pero es que el viento huracanado del Espíritu Santo viene a sacudirnos, a levantar polvo y a movernos para que nosotros nos vayamos a llevar esa verdad a todos esos que están dormidos y muertos en el pecado. Y nosotros hemos sido de esos. Yo fui uno de esos por 33 años, muerto en el pecado, completamente en las manos del diablo. Además, instrumento mismo del demonio, porque cuando vivimos en pecado mortal, somos instrumentos del demonio. Así nos duele reconocerlo, es lo que somos. Y la verdad es que o somos de Dios o somos del diablo, no hay otro camino. Entonces, el mensaje de Pentecostés para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy, como lo llama San Pablo, es espíritu. Miren el diálogo de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob. Están hablando. Entre las cosas que hablan, la samaritana se queja porque dice, los judíos dicen que solo en Jerusalén, en el templo, podemos adorar a Dios. Pero nuestro padre Jacob nos dio este pozo y nos dijo que aquí en estas montañas podíamos adorar al Señor. Y Jesús le dice, ni llegará el día, y ya está acá, que ni en el templo de Jerusalén, ni en estas montañas adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Espíritu y verdad. Y esto tiene que resonarnos muy bien a nosotros, espíritu y verdad. Miren lo fácil que es entrar en el fariseísmo de la religión. Hay muchísimo católico que es muy religioso, son muy buenos, son rezanderos, se arrodillan y sudan agua bendita y están mistificados y son gente buena, pero les falta una cosa muy importante y es espíritu. Les falta el amor. ¿Ustedes se dan cuenta lo bueno que era Nicodemos? Era un hombre bueno. Así lo describe la palabra. Tanto así que creía que Jesús era el Mesías. No tenía el valor para decirlo públicamente porque no tenía el Espíritu Santo. Pero, ¿qué le faltaba a él? No tenía espíritu. Porque
Nicodemo no entendía el lenguaje de Jesús. Cuando él le dijo, tienes que nacer de nuevo del Espíritu, él no entendió. Él decía, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? No lo entendió. Era un lenguaje que pasaba por encima de su cabeza. Entonces, nosotros naturalmente comenzamos tan solo con la religión, porque es lo único que conocemos, es lo que se nos ha enseñado y revelado, la doctrina. Y en fe vivimos esa religión. Pero resulta que hay algo muy importante que aprender de esto. Y San Pablo nos lo dice. Por ejemplo, San Pablo dice, todos los dones son importantes, pero el más importante es el don de profecía, porque edifica la iglesia. ¿Qué quiere decir? Los cimientos de la iglesia están en nuestra religión, que son el mismo Jesucristo, pero sobre esos cimientos tenemos que edificar nuestra vida espiritual para elevarnos hacia Dios, porque la religión sola no nos va a salvar. Usted puede ser un católico que cumple con los preceptos de la ley, viene a las misas de precepto, se confiesa de vez en cuando, le da limosna a los pobres, hace esto, hace aquello, trata de ser una buena persona y su conciencia parece estar en paz, porque usted parece que está haciendo todo lo que Dios le pide, como el joven rico del Evangelio, que cumplía con todo. Y cuando Jesús le pidió todo, no lo pudo dar, porque ese todo que le pidió el Señor no era capaz de entregarlo. Y por eso la religión no necesariamente significa que yo le estoy dando todo a Dios, porque yo puedo estar en el templo cumpliendo con la ley, pero puede ser que cuando salga del templo, allá en el atrio, yo voy a vivir otra vida. O sea, tengo una doble vida. En el templo soy de Dios, pero en la calle soy del mundo. Allá atiendo los asuntos del mundo y en el mundo hago lo que el mundo me pide y me exige. Y en la iglesia hago lo que Dios me pide. Por lo tanto, tengo una doble vida. Yo no le pertenezco a Dios. Le pertenezco a una religión que no tiene espíritu. Pero miren lo fácil que es que la misma religión nuestra nos engañe y estemos completamente convencidos que estamos bien, cuando en realidad no hemos entrado en el santuario del Espíritu de Dios todavía. Y yo sé que esto que estoy hablando yo le incomoda a mucha gente, a muchos católicos, porque les sacude un poco su comodidad. Pero ay de mí si no les digo lo que el Espíritu coloca en mi corazón. Más vale que no hubiera nacido ni que hubiese venido acá, porque no se trata de complacerlos a ustedes, sino de glorificar a Dios con la verdad. Y eso es lo que importa. Así nos tiren piedra, así pase lo que pase, así nunca me inviten de nuevo, así pase lo que sea, no importa. Nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios tal y como Él nos la dio, no como la acomodamos nosotros. Entonces, Pentecostés es precisamente el llamado a vivir nuestra fe 100% en el Evangelio revelado por Jesucristo, no inventado por el hombre. Y ese es el llamado de Pentecostés. Desen cuenta de esto. Usted trae agua a la iglesia y esa agua es simplemente agua natural y le pide al sacerdote que se la bendiga. Una vez bendecida por el Padre, ¿cómo la llamamos? Agua bendita. ¿No es verdad? Se convierte en un sacramental, es agua sobrenatural. Es tan transformada esa agua que si usted la esparce y hay espíritus del mal en el aire, se queman, se van. El agua se utiliza para limpiar espiritualmente. En los lugares donde estamos, se nos perdonan los pecados veniales con solo santiguarnos con el agua al entrar al templo. O sea, tiene unos poderes y propiedades muy especiales y es una criatura inferior. Cuando traemos un ser humano a la iglesia a ser bautizado, es una persona, simplemente un ser humano racional natural. Pero una vez bautizado, se convierte en un ser sobrenatural. ¿Por qué? Porque recibe el Espíritu Santo. Y esos somos nosotros que estamos en este templo en este momento. Nosotros
hemos sido transformados por el bautismo. Y ese espíritu que Dios nos ha dado es nuestra misión, porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Esa es nuestra misión como católicos, instrumentos eucarísticos de reparación. Pero para que uno sea ese verdadero instrumento eucarístico de reparación, tiene que tener la vasija limpia. No hay una descripción más perfecta y más hermosa de lo que nosotros somos que la que nos da San Pablo cuando dice que somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No hay nada más frágil que una vasija de barro, pero eso somos nosotros. Pero cuando tenemos este barro limpio, el Espíritu Santo se encarga de hacer todo lo demás. Porque mucha gente dice, pues yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo, pero la respuesta es que lo único que Dios quiere con usted es que usted sea fiel. Eso es lo único que quiere. San Pablo mismo dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es lo único que quiere Dios. A Él no le importa si usted es carpintero, poeta, lo que usted quiera hacer. Lo que le importa al Señor es que usted se santifique en lo que hace. Y esa santidad es la condición para que seamos las vasijas del Espíritu Santo. Y el Señor llevará a cabo la misión para la cual nacimos. Ustedes pueden ver el ejemplo en una monja de clausura. Dense en cuenta, esa monjita en clausura está encerrada detrás de esas paredes y nunca más saldrá, ahí morirá. Y uno se pregunta, ¿pero qué está haciendo? Lo que sucede es que si entendemos la mística del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace, ustedes tienen que entender que el Espíritu Santo no vive en el tiempo ni en el espacio. El Espíritu Santo vive en el eterno presente de Dios. Por lo tanto, esa monja que está en ese convento es un satélite que cubre un radio ilimitado de distancia en las almas, y desde esas oraciones, en esas rodillas en el convento, el Espíritu Santo está rescatando almas y bendiciendo almas en otros continentes, mientras que esta monja está allí barriendo, cocinando, durmiendo, orando, porque esa vida le pertenece al Señor, porque esa sangre se la entregó al Señor, porque cada palpitar de ese corazón le pertenece solo a Dios. Y ese es el llamado nuestro cuando entendemos la obra del Espíritu Santo, y es que no necesitamos ser la monja de clausura para que nuestra sangre le pertenezca al Señor, que quiere decir que yo no produzco sangre mala. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros tenemos ira, tenemos un cambio de rostro. ¿No es verdad que nuestra cara cambia un poco cuando la ira? Nos ponemos tan rojos como un tomate, ¿no? ¿Y por qué será? Porque envenenamos la sangre. Por eso, la sangre mala es la que se sube a la cara con la ira. Por eso el apóstol dice, no permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. ¿Qué quiere decir? Ira tendremos porque somos humanos y no podemos evitarla, pero no podemos quedarnos en ella, porque si nos quedamos en ella no solamente pecamos, sino que envenenamos nuestra sangre. Entonces nosotros producimos sangre buena y sangre mala. Cuando estamos odiando, cuando tenemos miedos porque son inculcados por nuestro pecado, la inseguridad, las dudas que nos embargan por la vida desordenada que podemos llevar en un momento dado, estamos produciendo sangre mala. Es más, y eso produce enfermedades, daña los órganos vitales porque la sangre mala daña todo. Pero cuando somos fieles a Dios, cuando caminamos en obediencia a Dios, producimos sangre buena. Les doy un ejemplo. Ustedes saben sobre los cuerpos incorruptos. Un ejemplo reciente, el Padre Pío. ¿Qué sucede con un cuerpo incorrupto? Un cuerpo incorrupto es el cuerpo de una persona que
no produjo sangre mala, sino que su sangre se cristificó, se convirtió en otro Cristo. Purificó su propia sangre mala, porque nosotros tenemos la sangre del pecado original. O sea, nuestra sangre tiene que purificarse. Y por eso Jesucristo con la Eucaristía nos alimenta, y la Eucaristía nos va transformando y nos va cambiando. Es como una transfusión de sangre, la Eucaristía, y nos va llevando a esa purificación. Ninguna secta cristiana le puede presentar a usted un cuerpo incorrupto. No habrá un pastor protestante incorrupto en ninguna parte. Lo tendrían en quién sabe qué altar de vidrio por ahí exhibido. No lo tienen porque no tienen la Eucaristía. Los únicos que tienen cuerpos incorruptos fuera de nosotros son los ortodoxos, porque ellos tienen la verdadera Eucaristía. Es solo por la Eucaristía que se puede cristificar esta sangre. Entonces, es muy importante entender la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el Espíritu del amor de Dios que está en nosotros por el bautismo, y que al serle fieles a Dios, ese Espíritu utiliza nuestra vida para llevar a cabo la misión para la cual vinimos. ¿Y cuál es esa misión? El servicio incondicional a Dios. Donde quiera que estemos, el Espíritu está trabajando. Donde quiera que estemos. Vaya usted en el autobús, en el tren, en el avión, en la bicicleta, por donde usted vaya, el Señor está trabajando a través de usted. Está haciendo cosas maravillosas, cosas que no veremos en este mundo, las veremos el día que comparezcamos ante el tribunal del Señor. Pero es en esa sencillez, en esa pequeñez de fidelidad a Dios que el Espíritu Santo se manifiesta. Porque el Espíritu Santo se manifiesta en las cosas pequeñas. Por eso es que no es fácil para nosotros que vivimos en este mundo tan sofisticado el poder ver la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo actúa en una forma muy pequeña, muy sencilla. Y nosotros somos muy grandes. Por eso es que Jesús, dentro de tantas enseñanzas que nos dejó, decía: tienen que ser como niños para que entren al reino de Dios. Pequeños, pequeñitos. Pero ese lenguaje, ¿cómo se puede entender? ¿Qué es lo que quiere decir Él? No quiere decir que Él busca que seamos infantiles. No, Él busca que seamos pequeños de corazón, o sea, que seamos humildes, que no asumamos la grandeza de nuestro amor propio, nuestra vanidad, nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia, sino que asumamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es amor, un amor incondicional. Y es lo que debemos pedir en Pentecostés, es precisamente eso, que el Espíritu Santo venga a darnos la gracia de que nosotros podamos realmente desaparecer para que el Señor aparezca. Ustedes se dan cuenta que eso es lo que San Pablo nos enseña: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. San Juan Bautista dice: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y estas son las enseñanzas de las reglas de perfección de la Iglesia: la muerte a sí mismo. Porque nosotros, por causa del pecado original, estamos edificados en el amor propio. Y tenemos que demoler este amor propio para que Dios crezca en nosotros. Y buscar que sea el Espíritu Santo el que actúe en nuestra vida y no nosotros. Y así sometemos esta voluntad humana a la voluntad de Dios incondicionalmente. Porque entonces ya no somos esclavos del pecado, esclavos del mundo, sino esclavos de Dios, que es el reino, que es la verdad, que es la vida. Desen cuenta que en el juicio de Jesús ante Pilato, hay algo muy importante allí que sucede cuando Pilato le pregunta si es rey. Y el Señor le contesta: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Porque si lo fuera, mis ángeles vendrían a rescatarme, dice el Señor. Y esto nos debe revelar todo a nosotros. Precisamente, nosotros no pertenecemos a este mundo.
Pero des en cuenta lo difícil que es llegar a aceptar eso como nuestra realidad, de que nuestro reino no está acá, porque la tendencia que tenemos es a reinar acá. Queremos que todo se dé acá. Muchas veces nos preocupamos mucho por la conversión de otras personas que queremos, los hijos o los amigos o la familia, la gente que conocemos. Y nuestra necesidad es que sea ya, que se dé ya. Ya los queremos ver convertidos. Porque estamos en el tiempo de la vida terrenal y en ella tenemos todas nuestras medidas, son limitadas solo al tiempo terrenal. Cuando, si realmente entendemos el misterio de la vida eterna y entendemos la revelación de la palabra, nos damos cuenta que si yo estoy preocupado por la salvación de las almas y estoy preocupado que se salven aquellos que amo tanto, entonces debo entender que es sobre la salvación de esas almas y no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, que se salve el alma. Así sea en el momento de la muerte, cuando Dios lo permita, pero no en mi tiempo, porque no puedo limitarme a la vida temporal. Pero cuando mis esperanzas, mis sueños, mis ambiciones, mis deseos, mis proyectos son tan solo terrenales, entonces yo nunca creceré en el Espíritu. No hay forma de que yo le dé espacio al Espíritu Santo para que sea el que me lleve y me guíe, porque estoy arraigado tan solo en la vida temporal. Y entonces mi religión es simplemente terrenal. Yo le digo a la gente, revisen sus oraciones. Cuando viene acá y usted le pide cosas a Dios, ¿usted pide tan solo cosas terrenales? Para su vida terrenal, ¿es todo lo que pide? ¿Para este mundo, para este tiempo, solamente esas son sus oraciones? Pues habría que revisarlo bien, porque la oración más importante que debe brotar de nuestro corazón es la salvación eterna de nuestra alma y de las almas que Dios trae a nuestro camino. Esa debe ser la oración más importante. Porque cuando nosotros buscamos primero las cosas de arriba, las promesas del Señor son, y todo lo demás se te dará dado por añadidura. Busca primero las cosas de Dios, las cosas de arriba, y todo lo demás se te dará. Entonces, eso es lo que debemos pensar sobre la oración. Cuando vamos al Espíritu de Dios, esa comunicación personal con Él, llegamos donde el Señor y le contamos todo lo que tenemos que contarle, pero que nuestra más grande súplica es la salvación eterna. La más grande súplica es que nos apoye en nuestra santificación. Yo le digo a la gente, miren, el diablo es 100% malo. Ustedes nunca oirán que encontraron un demonio 80% malo. Eso no existe. El demonio es 100% malo. De la única forma que podemos combatirlo es con 100% bueno. ¿Y cómo logramos 100% si somos imperfectos y pecadores? De la única forma que podemos lograr eso es con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos completa. Él es el que nos completa y nos convertimos en ese 100% en Jesucristo, con Él, unidos a Él. Por eso se dice, tenemos que acostarnos en ese madero con el Señor, para que en esa muerte con el Señor alcancemos la vida. Y con eso es que derrotamos al mal, con eso, acostándonos en ese madero, porque así nos convertimos en 100%. Es la única manera de combatir al demonio. Las puertas que le abrimos a Satanás siempre son la ausencia de amor en algún lugar de nuestra vida. Esa es una puerta abierta y por eso siempre tenemos que estar asegurándonos de que caminamos con nuestros pasos llenos del amor de Dios. Es importante que usted se despierte y le glorifique a Dios por el don de la vida, por un nuevo día, pero también pídale a Dios que no permita que usted dé ni un paso vacío de su amor, para que así no tenga ese vacío el día que muera, porque son vacíos que tienen que ser llenados.
Hay muchos católicos que no se dan cuenta que después de la absolución en la confesión, apenas sí comienza el camino de la enmienda y la reparación. Comenzamos ese camino de conversión, que es el trabajo que tenemos que hacer para no caer en ese pecado que confesamos. Y por eso la Eucaristía nos fortalece para resistir las tentaciones. Y si caemos, tenemos que correr a reconciliarnos de nuevo. Pero hay que entender que nosotros tenemos cuentas pendientes por los pecados perdonados. Las indulgencias plenarias de este año, Peregrinos de la Esperanza, son un don extraordinariamente maravilloso porque nos resuelven las cuentas que tenemos pendientes. Y tenemos que entender que si las resolvemos y continuamos con vida terrenal, continuamos creando una nueva cuenta. Por eso siempre tenemos que estar atentos a estar enmendando y reparando nuestra vida, para que el día que muramos tengamos las cuentas claras con el Señor, porque de lo contrario tenemos purgatorio. Mucha gente irresponsablemente dice, ay, pues yo al purgatorio iré, porque al purgatorio va todo el mundo. No saben lo que hablan, no saben lo que dicen, porque el Señor no quiere que vayamos al purgatorio. El purgatorio es un estado de la misericordia de Dios, es verdad. Pero el Señor quiere que nos salvemos, pero que entremos al reino de la luz, a la plenitud de la gloria. Y nos da todo para que lo alcancemos. Les doy un ejemplo. Uno diría, pero ¿quién se puede santificar? Yo soy un pecador, me confieso, me arrepiento, pero caigo. ¿Quién se puede santificar en este mundo? La respuesta es esta. Lo que cuenta ante el tribunal del Señor es su intención. Si usted detesta el pecado que lo agobia, ese pecado recurrente que lo tumba y lo lleva a confesar tantas veces, si usted lo odia, si usted lo desprecia, si eso lo atormenta, eso lo purifica, el día que usted esté ante el Señor le va a completar lo que le faltaba para superar ese pecado. Porque así es la misericordia de Dios. Y esto lo podemos ver con claridad cuando San Pablo habla del aguijón en la carne. El aguijón en la carne. Él lo describe como un demonio que subió directamente del infierno a atormentarlo a él. Y le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. Pero el Señor le contesta diciéndole, mi gracia te basta. Yo me glorifico en tu debilidad. Y San Pablo más adelante explica que el Señor no le quitó ese aguijón porque lo quería hacer humilde. No quería que él fuera el superapóstol sin defectos, para que tuviera compasión. Y esto es lo que sucede con muchos de nosotros y los pecados recurrentes que tenemos una lucha, una batalla con ellos. Y a veces pensamos que no debemos confesarnos más porque estamos confesándonos lo mismo. Pero precisamente la purificación nuestra está en esa humillación, de tener que otra vez humillarnos, porque otra vez caímos. Y precisamente esa lucha es la que nos lleva a purificarnos. Pero el Señor conoce esa lucha. El Señor conoce nuestro corazón. Lo importante es la sinceridad. Lo importante es detestar el pecado que hay en nosotros. Detestarlo. Y eso es lo más importante. Le voy a pedir al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra para que todo lo que hemos compartido acá no sea robado por el diablo. Y entonces les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, desde el versículo 4. Y dice, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. El mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo.
Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Pues a los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y mientras la muerte actúa en nosotros, a ustedes les llega la vida. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Palabra de Dios. Pues le damos muchas gracias a Dios por nuestra vida, por la vida de esta parroquia, por la vida del Padre, de todos los sacerdotes que ayudan al Padre en esta parroquia y les ayudan a ustedes con los sacramentos y con todo lo que les dan, por sus familias, las intenciones que trajeron en sus corazones, que solo el Espíritu Santo conoce, y que el Señor les atienda todas las súplicas que tienen ustedes en este momento, pero sobre todo que los haga valientes para que se atrevan a ser buenos, porque solamente el bueno se santifica y solamente el que es valiente puede entrar al cielo. Amén. Estoy seguro que cada uno de los saldrá esta noche llenos de ese deseo por el Espíritu Santo, porque esta es nuestra intención. Nosotros que estamos aquí no queremos solo saber más sobre el Espíritu Santo, queremos vivir más el Espíritu Santo. Y eso podemos tocar por medio de sus palabras, en su vida, y para que ese mismo Espíritu de Dios y su amadísima esposa, la Virgen María, pueda ayudarle en este ministerio, en su misión, con más unción cada vez más, ¿no? Que el Señor pueda ungir cada vez más su corazón, sus palabras, para fructificar aún más ese ministerio y misión. Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, scendi su di noi, per mezzo del cuore